Días, ¿cómo les va a todos de este lado, del otro lado, a los compañeros allí en el equipo? Me va bien, me va muy bien, pero vamos a conversar de un tema que nos tiene preocupados en el ámbito del turismo, de la cultura, de los medios de la comunicación. Les adelanto que vamos a hablar con un especialista en el tema, pero yo los voy a ir poniendo en tema. Y esto un poco surgió de unas conversaciones acá al final de una columna con Celi, que también me preguntó. Es un mes importante, es el mes que comienza, es el mes que tiene como protagonista de la escena cultural la Noche de los Museos. Hace muy poco se hizo un congreso en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llamaba Los Museos en el Medio, el 28 de octubre. Nuestro invitado estuvo participando. Y también, con todo esto que tiene que ver con la presencia fuerte de los museos, hay una noticia que es mala, y es que es el cierre de un museo. Lo comentamos al pasar, pero me gustaría profundizar. Es el Museo del Traje, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires. Un museo que históricamente... Hay que ser miope para cerrar un museo. Qué cosa bárbara, hijo. Bueno, esa es la pregunta que a mí me despertó un poco llamar a Carlos Fernández Balboa, que es nuestro museólogo y naturalista y hombre de confianza para hablar de patrimonio, de por qué no hay que cerrar un museo, ¿no? Porque esta es la pregunta que a mí me trae a colación cuando leo, cuando escuchamos que las autoridades nos cuentan que para una redistribución mejor de los recursos, del personal que trabaja en un museo, se apuesta por el cierre de una institución. Sí. Y es una acción política muy concreta, cerrar una institución en donde hay más de 9.000 piezas de acervo que hacen a la identidad nacional. En ese museo, por ejemplo, podíamos encontrar los trajes de gaucho con los que Gardel se presentó en París, y así es como se llevó adelante un proceso que tenía que ver con la identidad argentina, claro, ¿no? En Francia, para preservar a los músicos locales. Los músicos locales tocaban de frac o de traje, y cada uno de los músicos extranjeros, de los músicos del mundo, iban con el atavío, la ropa que los caracterizaba. También para entablar una conversación sobre identidad. Todos esos trajes están en el Museo del Traje, en el Museo del Traje en la calle Chile, al 800. Sí, cuánto de la vestimenta habla de nuestra cultura y de quiénes somos, exactamente, ¿no? Nos permite entablar un diálogo sobre quiénes somos, quiénes fuimos, cómo también fue cambiando la sociedad, e incluso desde el punto de leer vista... la historia, ¿no? Claro, a partir de es una eso. lectura, porque la moda forma parte de la historia, forma parte de la identidad y nos cuenta. Además, funcionaba, por supuesto, como lugar de encuentro de investigadores, quienes trabajan en historia. Pongamos por caso, hay que recrear una película, hay que recrear una obra de teatro, lo que haya, uno va al Museo del Traje y te asesoran allí sobre, por ejemplo, cómo se vestía la gente en 1880, en los años 20, en los años 50. Sí, cuánto habla eso de la situación social y económica en esos años, ¿no? Había 28 empleados en el Museo del Traje, y es un edificio patrimonial, o sea que cuando se dice que el edificio necesita mejoras, porque en realidad la exdirectora, Victoria, voy a leer el apellido para decirlo correctamente, sí. Victoria Saldías, dice que necesitan un espacio más grande el Museo del Traje, porque hay mucha gente que lo está visitando, y cuando las cifras oficiales dicen, bueno, son 46 personas por día las que lo visitan. Y bueno, claro, por supuesto que un martes a lo mejor son solo 46 personas, pero el sábado no son 46 personas. Y cuando hay eventos, yo he participado de charlas y capacitaciones, porque ustedes saben, soy guía de turismo, y si tengo que contarles a quienes nos visitan y dejan su dinero en nuestro país, quieren conocer cómo fue la historia del poblamiento, yo voy y aprendo en el Museo del Traje, les cuento, trato de recrear una historia para quienes nos visitan, sean de Brasil, de Estados Unidos, de Cuba, de Chile o de Córdoba. Y no tenemos más esa posibilidad en este momento, porque las excusas son estas, ¿no? O lo que se dice es, bueno, hay que recrear parte de ese acervo en otro lugar, como por ejemplo
el que nosotros conocemos y queremos como el CCK, el Centro Cultural Kirchner, que hoy lleva otro nombre. Entonces le iban a dar un espacio al Museo del Traje. Y está bien, o sea, quedémonos tranquilos, el acervo, esos 9.000 trajes no se van a perder. El edificio, que era es un edificio patrimonial, va a pasar a formar parte de los talleres, y la órbita de esa institución pasa a museos nacionales. Va a ser un museo itinerante que va a ir, una muestra que va a ir de aquí para allá, con todo el deterioro y el gasto que representa eso, ¿no? Claro, no se explica, digamos, qué se ahorra. No, y además... ¿Cuánto va a beneficiar a la economía del país? Y a la desinstitucionalización de ese espacio. Exactamente, qué lindo que lo dijiste. ¿No? Y la gente que trabaja, que estudia, que reproduce, que cuenta y que preserva el patrimonio, nos preguntamos, bueno, una de las debilidades que decían que tenía el edificio era que tenía escaleras y no tenía accesibilidad. Bueno, ese edificio no se puede modificar porque es un edificio que es patrimonio. El museo estaba allí desde 1972, pero es un edificio de 1880, sí, es un edificio clásico de los que hay en Buenos Aires, una edificación italiana, en donde se puede conocer parte de la arquitectura de Buenos Aires. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué no hay que cerrar un museo? Porque cuando se pierde una institución de ese calibre, perdemos todo. No sé si tenemos a Carlos Fernández Balboa. Me parece que ahí lo están justo llamando. Porque realmente me gustaría preguntarle a él. De todos modos, sepan que en la Noche de los Museos seguramente parte de este acervo se va a mostrar. Yo probablemente la semana que viene les cuente algunos imperdibles de la Noche de los Museos. Hay muchos vestidos de Eva Perón también ahí. O sea, es parte de nuestra historia, como está el Museo del Cabildo, como está el Museo Histórico Nacional, donde también se barajó la posibilidad que parte de este acervo fuera. Se va a poder seguir conociendo. Lo que importa acá es el cierre del espacio como institución. Sí. ¿Y qué pasa con sus trabajadores? Con esas 28 personas. Claro, tanto la directora como los trabajadores son reasignados. La directora pierde el estatus de directora, es personal de planta y pasa a ser coordinadora de la actividad. Claro. Y los trabajadores son reasignados, pero los trabajadores tienen una experticia en eso, con lo cual no lo podés poner en otro museo porque en realidad se están especializando. Claro. La idea es esa, ¿no? Sí. Que cada vez nos especialicemos más para que los investigadores puedan confiar en nosotros como trabajadores de la cultura y mediadores. Esto es lo importante. Si no, la cultura queda solamente ceñida a quienes trabajan directamente con ella y no hay mediadores. Bueno, Carlos es un excelente mediador y es un trabajador de la cultura, de la naturaleza, y yo tenía ganas justamente por eso de preguntarle. Le damos la bienvenida. Sí, ya lo tenemos del otro lado. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo le va, chicos? Gracias por comunicación, muy amables. No, por Muy favor, bien. gracias a vos. Bueno, Carlos, aquí estamos. Primero preguntarnos esto. Sabemos que estuviste participando de los museos en el medio, que es una actividad que también pone en diálogo las instituciones con los medios de comunicación. Entiendo que es así, pero sobre todo esta pregunta que con la que empezamos la columna. ¿Por qué no hay que cerrar un museo? Bueno, porque es un problema de comunicación social, ¿no? El museo es patrimonio de todos, eso es en principio, y entonces es una decisión política que nos afecta directamente. Lo mínimo que podría hacer es consensuada primero, ¿no? A la sociedad. Me parece que el rasgo tiene que ver con esto, con que los administradores del patrimonio, los administradores ocasionales del patrimonio, los que son directores de patrimonio de la nación, los directores de museos de la nación, los directores de patrimonio de las provincias, se sienten dueños de algo que nos pertenece. Y esto es casi un problema que tiene que ver con algo que estoy trabajando hace bastante tiempo, es lo último que me preocupa mucho, que es la consultación ciudadana con respecto al tema del patrimonio, ¿no? Que la gente sepa que el patrimonio le pertenece, esto es lo primero. Y vos como comunicadora, como periodista, como también guía, siempre también estás preocupado por eso, ¿no? Los que nos preocupamos al mismo nivel de la gente y de los elementos que hacen a nuestro patrimonio, estamos muy preocupados por esto, porque la gente tome cartas en el partido
de decidir qué es lo que va a pasar con sus bienes. Y si no, pasa esto, ¿no? Que alguien arbitrariamente o de una manera un poco intempestiva decide cerrar un museo. Alguien que supuestamente está puesto en ese cargo para abrir museos, o para mejorarlos, o para optimizarlos si es que funcionaran mal, pero nunca cerrarlos, ¿no? Que es la última medida, la medida más taxativa y más privativa también del acceso del patrimonio hacia los ciudadanos. Carlos, te dejo con Gabriel Morini, nuestro conductor, el conductor de No Corras, que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo te va, Carlos? Dale, claro. Buen día. Placer. Me quedaba pensando en esto que decías recién, porque me parece que la función es primordial. Si vos llegás a la gestión pública, encontrás que el Museo del Traje tiene pocas visitas, pero que sin embargo tiene un patrimonio extraordinario, que tiene una porción cultural inhallable en otros espacios museológicos, lo que tenés que hacer es apuntalarlo. Tenés que diseñar una política. Digo, para eso gestionamos. A mí me toca gestionar algo público en el marco de la universidad, esta radio. Digo, para eso gestionamos lo público, para tratar de mejorar el estado de situación en el que lo encontramos, ¿no? Exactamente, pero el caso de la radio es muy particular, porque en todo caso la radio tiene como único objetivo el tema de tener oyentes. Podríamos decir que ese sería el único objetivo de la radio, pero un museo es minimizarlo a la visita de los visitantes, es no tener en cuenta las otras operaciones del museo. Este museo era muy utilizado, pero verdaderamente muy utilizado, muy aprovechado por todo el mundo textil. Imagínate en el mundo textil todas desde los diseñadores hasta los que fabrican textiles, hasta los que se preocupan por saber cuáles serían las nuevas formas de las telas. O sea, hay un universo de lo que tiene que ver con la investigación y el manejo del patrimonio que excede y amplía muchísimo más la mera situación de los visitantes. Por otro lado, te quiero aclarar una cosa, yo creo que es falaz también este número que se dio de los visitantes, y si lo fuera, verdaderamente, me vuelco fuertemente a tu propuesta de que hay que maximizarlo, o sea, hay que buscar mecanismos para que ese público se sume. Pero un museo investiga, un museo conserva, un museo de alguna manera también adquiere elementos que son para el futuro. Educa. Mirá, educa, sí, protege pero bueno, también, ¿no? Pero protege, pero digo, mira, por ejemplo, en el tema prácticamente del tema de los museos textiles, te doy un ejemplo bien claro. Nosotros podíamos tener en ese museo los primeros elementos de Grafa o de Pampero o de las empresas nacionales textiles que salieron en nuestro país y que son un testimonio de la industria nacional también, y ser una muestra de lo que tiene que ver con el tema de la identidad nacional. Claro. Lo que pasa que esto se enmarca también dentro de una propuesta que a mí me parece un poco disparatada, pero que ya a esta altura, después de 10 meses, tenemos que refrendar que es cierta, que hay mucha gente que quiere destruir de alguna manera la identidad nacional, que quiere como refundar o rehacer de alguna manera lo que tiene que ver con el ser argentino. Y en ese sentido, atacar a los museos, que son de alguna manera los documentos de identidad de una nación, tiene su lógica, tiene bueno, no tiene una lógica, digo, pero dentro de ese maniqueísmo que estamos pensando, tendría un fundamento, ¿no? El tema de atacar a los museos. Entonces, Carlos, en este contexto donde la educación es como la clave fundamental, porque a lo mejor desde un lugar me cuesta pensarlo, pero también desde una inocencia o de falta de conocimiento o desinformación se toman decisiones. Por eso la importancia del conocimiento y la importancia de los medios de comunicación y de difusión, como es el caso de esta radio, la Radio Universidad, para ser ese mediador en el aprendizaje, en el conocimiento y en la divulgación. Vos estuviste participando de el museo en el medio, ¿es así? El lunes. Muy lindo encuentro en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es casi una isla también dentro de lo que tiene que ver con los museos nacionales. Bueno, todos los museos, en la Argentina hay 1.300 museos más o menos, ¿no? De distinta administración, nacional, provincial, municipal, privado. Y la verdad es que no escapan a el ataque que está recibiendo la cultura en términos generales.
¿no? Podíamos verlo en el tema del cine el otro día con la manifestación de los artistas en la entrega del Martín Fierro, podemos verlos en las manifestaciones en la calle con el tema de la universidad. O sea, los museos forman parte de ese ecosistema, claro. Claro, comparten ese sistema, pero aparte tienen la mala fama de ser lugares aburridos o ser lugares cerrados, que digamos que está en el imaginario colectivo eso, ¿no? Sí. No es verdad, porque hay museos de distinto tipo, como hay cualquier tipo de elemento que puede ser entretenido. Digamos, hay películas aburridas, hay películas divertidas, hay libros divertidos, hay libros aburridos, y por supuesto hay museos aburridos y hay museos divertidos. Pero ¿qué quiero decir con esto? La sociedad, y acá está el problema para mí, la sociedad no ha generado un sentido de pertenencia, claro, con respecto a los museos o a los distintos lugares, tal vez también haciendo una autocrítica porque los técnicos no hemos sabido comunicar o poner en valor o generar de alguna manera esta mediación de la que venimos hablando para hacer que la gente sienta que ese patrimonio le pertenece, que es la verdad. O sea, el Museo Nacional de Bellas Artes contiene en este momento más o menos unas 12.000 obras de arte de todas partes del mundo, pero fundamentalmente de arte argentino, que nos pertenece a nosotros cuatro, a los cuatro que estamos en esta charla, sí, chicos. Y a todos. O sea, y a todos los oyentes que nos están escuchando. Entonces, ese sentido de pertenencia hay que generarlo, hay que promoverlo, hay que incentivarlo a través de la visita al museo, a través del acercamiento, a través de los sistemas informáticos. Y los medios como intermediarios, ¿no? Ayudando siempre, no solamente que sea la noche de los museos, sino que sean los días, todos los días, los fines de semana, las salidas, las escapadas. Tira una propuesta también a la radio que sabemos que vos y yo estamos desde hace mucho tiempo con este tema. ¿Por qué no hay un programa de los museos? Tenemos, insisto, ¿no? La cifra 1.600, 1.300 más o menos museos de Argentina. ¿Por qué no hay un programa que hable de los museos, de la cultura, de la historia de cada uno de los museos, de las historias de vida de la gente que vive dentro de esos museos, sí, que son historias de vida verdaderamente fabulosas, ¿no? De compañeros que yo conozco que han dedicado su vida a conservar cosas del pasado y cosas del pasado que nos reflejan en el presente y que nos proyectan al futuro, porque ninguna nación puede empezar de cero y arrancar como si no hubiera pasado nada, digamos. Todos tenemos una historia y esa historia también es reflejo de lo que somos. Gracias. En el día de hoy. Me encanta, Carlos. Te escucharíamos todo el rato. El tiempo es tirano en este caso, pero queda clarísima la propuesta, la apuesta a seguir visitando los museos, a que la noche de los museos sea solo un disparador, un puntapié, seguir hablando, seguir difundiendo y seguir acompañando siempre y poniendo en alerta cuando vemos que se ve en peligro todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, con nuestro acervo, con nuestra identidad. Siempre es un gusto hablar con vos. Acá en la mesa te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, un abrazo grande y gracias por permitir que llegue a otros oídos y ojalá que toda la gente que esté escuchando por lo menos empiece a visitar los museos de La Plata para empezar a sentirlos como propios. La Casa Curuchet, por ejemplo, que ahora va a ser comprada por la Sociedad de Arquitectos de La Plata, bueno, es un lugar para que todos lo visitemos. Les mando un abrazo, gracias por este encuentro. Gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Ahí estaba Carlos Fernández Balboa, museólogo, haciéndole honor a su segundo apellido, se paró en el ring y empezó a repartir trompadas. Fernández Balboa. Sí. Y está muy bien, digamos, porque defiende con mucha pasión, mucha vehemencia. Mucho ahínco y vehemencia, eso tan importante que tiene. Me hacía acordar, ¿se acuerdan de aquel relato de Borges? La muralla y los libros se llama. Puede ser. Si no me equivoco. De aquel emperador al que le adjudican, por lo menos el tramo más antiguo de la muralla china, que le adjudican también la quema de libros más importante de la historia. Será relativo eso, después vinieron los nazis, pero que era un tipo que quería mostrarle a la gente, a sus súbditos, un emperador, que la historia empezaba con él. Que la historia empieza con él y estamos cansados. Nos deja pensando esto. Estamos cansados de eso.
a cada rato que escuchamos la grandilocuencia con la que se describe el presidente de la nación, que me imagino que es la que le imprime a todos y cada uno de sus funcionarios, incluso el que está encargado de esta área, es eso, que la historia empieza con vos, y la historia nunca empieza con vos. Hay una historia precedente, y esa historia precedente, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, está bueno poder contarla, poder preservarla. Sí. Fundamentalmente, mira, si no estás de acuerdo, para invitar a las nuevas generaciones a que no cometan la misma cagada. Claro, exactamente. Tiene que ver con eso, porque esos acervos, esos hechos, lo que hacen es ponernos a dialogar, a preguntarnos por qué está mal tal cosa también, ¿no? Y empezar a dialogar y empezar a cuestionarnos, porque si todo está bien, entonces no hay nada por lo que cuestionarse. Y bueno, esas son las reflexiones que nos deja Carlos Fernández Balboa, que es un técnico que conozco de su compromiso y de su trabajo y de esta necesidad también de dar a difusión muchas cosas que están bien y otras cosas que no, y por eso también me gustaba compartir y darle voz en este espacio. Antes de despedirme, por último, les voy adelantando que la semana que viene tenemos otro tema vinculado con la cultura que tiene que ver con la gastronomía. Amigos míos, Muy es bien. un momento, el mediodía que nos convoca. Esta semana hay un local en La Plata y Citibel que se llama Paesano, que está haciendo un evento de promociones. Buena pasta, buena pizza. Exactamente. Promociones, actividades que tienen que ver con el conocimiento de la gastronomía, una nueva carta, y bueno, y se va a hacer un evento. Pueden googlear ahí Paesano y hay una nueva carta que yo voy a ir a conocer esta semana, y la semana que viene vamos a entrevistar a uno de los diseñadores de la carta, uno de los chefs, para que nos cuente por qué se va a trabajar sobre el producto platense, ¿sí? Sobre la producción local. Bien. Sí, así que me parece que ahí es interesante. Una pizza de tomate platense y alcaucile. Bueno, viene por ese lado, conocer qué tiene La Plata a nivel gastronómico para ofrecernos, pero además su materia prima, porque es importante en el cordón productivo de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Así que viene en esa unión, gastronomía, sabores, productos e identidad. Muchas gracias. Gracias, Marian. Nos reencontramos entonces el próximo jueves para seguir hablando de turismo y cultura. 36 pasaron de las 12, seguimos en No Corra, nos queda un ratito hasta el final.